pues era de este grosor. Y pensé que era un tronco, pero con la persona que iba se asusta y dice que eso era un güío, empiezan a molestarlo y efectivamente él comienza a desenrollarse y pues bueno, es una foto, yo se la mandé al profesor Juan Carlos, es algo espectacular. Yo ese día, creo que ese día fue como el cambio, o sea, como si fuera el switch de mi vida, es decir, era algo que yo no podía imaginarme, porque inmediatamente el trabajador que yo tenía en ese momento dijo, voy por la escopeta para matarlo, porque esos animales de alguna manera causan pues, susto, dicen que se le comen los niños, que se comen los nacimientos, los becerros, etc. Sin embargo, él estaba allí, en ese sector, o sea, es más, él tenía, cuando se abre, tenía su cabeza completamente ancha, o sea, él estaba digiriendo un animal que había comido. Y en ningún momento me había hecho ningún daño, ¿sí me explico? O sea, simplemente aprendí que si yo no me entro a la zona de él, él no se va a meter a la zona mía, es decir, nos respetamos espacios. Ese día tomé la decisión de cerrar 10 hectáreas más y comencé a ir como ya sacaba de producción 20 hectáreas, lógico se iba a empezar a verse afectada mi producción, entonces Red Nature empieza a enseñarme qué actividades podía hacer complementarias para que yo pudiese reemplazar esas 10 hectáreas que estaba liberando para que el ganado no entrase, y fue crear el banco de proteínas. Sembré caña, queratilia, matarratón, se le llama mucuna, no sé, estoy dando nombres, de pronto no sé, o la vitabosa, creo que también le llaman de vitabosa, y bueno, y con esto pasto de corte pues suplía a los animales y con eso, digamos, ellos no iban a verse tan afectados porque se les estaba acabando su área de comida. Bueno, no sigo, pues mi historia va allí, me interesó hartísimo por Red Nature, comienzo a ir a las reuniones de las personas y más que todo lo que yo diría es que esto se nos vuelve a uno como una familia, es decir, le cambia a uno por completo no sé, las cosas que uno de verdad, es decir, entiende lo que es de verdad valioso para la vida. Es decir, no es valioso la producción en un momento dado llevada a manera de dinero, porque uno vive estresado por el dinero que está produciendo y ese dinero que está produciendo lo va a tener que luego gastar en medicinas porque se enfermó del estrés tan tremendo por estar produciendo este dinero. Hoy en día yo tengo una vida, no sé, es decir, es muy valiosa para mí, o sea, ese es el gran logro que he logrado, pues que tengo con esto, aprender de verdad lo que es la esencia de la vida. Y bueno, me siento feliz cuando pasa aquí un oso hormiguero. A veces yo digo que es como en un zoológico en el cual yo soy la que estoy encerrada. Una vez estaba aquí en mi cuarto y pues normal, yo tenía 2 pastoras, ya una murió, y ellas duermen conmigo en el cuarto. De alguna forma es como busco un poco de protección. Y estaba, pues ustedes se pueden dar cuenta que tengo una puerta de reja, digamos de anjeo. La tengo abierta, es decir, siempre tengo abierta la puerta de metálica para ver el paisaje, porque cuando me despierto en la mañana estoy viendo salir el sol, eso es espectacular, entonces bueno. Y lo cierto es que los perros ladran, me despierto y veo yo una sombra, era algo así levantado al frente de esa puerta. Lo primero que pienso pues es una persona que está, bueno, en fin. Cuando no, ya termino de despertarme y era un oso palmero que estaba ahí en ese sitio donde ustedes montaron esa carpa y estaba buscando, porque la noche anterior había muchas hormigas y a mí me dio, bueno, yo la miré allí, no le presté atención y él simplemente había venido detrás de sus hormigas y los perros, pues bueno, eso fue, en ese momento era luna llena, el oso baja y se va, pues bueno, yo tranquilizo a los perros, él se baja, se va caminando y veo la luna cómo se empieza a reflejar en el lomo de ese oso. Mire, eso es algo, palabra, es decir, eso fue lo mismo que yo sentí cuando el güiro empieza a desperezar y se va yendo, es decir, es una cantidad de bellezas que a uno le llena completamente el alma, es decir, no sé, ahí es donde uno encuentra la gracia de la vida. Y él estar uno encerrado y el animal afuera libre. Sí, claro, él está en su hábitat y yo era la que estaba encerrada, pero bueno, y así ocurre, a veces me llega el puercoespín aquí en el árbol que yo tenía colgada la hamaca, pues bueno, me quito la hamaca y porque él empieza ahí a sobarme la vida,
a orinarse encima, entonces me quito y me voy para otro lado. Entonces, pues ellos tienen todo su espacio y bueno, no sé. Y lo importante, digamos, lo que no le mostré al profesor Juan Carlos, yo no le mandé el video que sacó Camilo, el profesor Camilo, ¿no es cierto? Espectacular, creo que lo voy a, ahorita mismo se los traigo. Para mí es un felino, no sé, yo no los conozco esto, pero está parida. Y pasó 2 días antes de cuando nosotros estuvimos. La fecha fueron 2 días, es decir, y salió a mediodía. Está espectacular, está hermosísima. Entonces, pues, y sin embargo, nunca un animal mío pues se lo han comido. Yo camino por ese sector, nunca los he visto. Nada, es decir, es simplemente hay ese respeto. Yo diría que uno puede convivir. Yo no me meto con ellos, ellos no se meten con, no sé, es decir, dirán que locura, pero son energías. Pero antes no las tenían. Entonces, es eso. Bueno, muchachos, esto es Sin Estructura, entonces si tienen preguntas, los invito en este momento a que la interroguen en este momento antes de que se canse de nosotros. Entonces, quería complementarles algo que precisamente le estaba comentando ahorita a la hora de la comida. Cuando yo estaba laboralmente activa allá en Bogotá, yo sufría de todo, absolutamente de todo. Lo único que me funcionaba era la atención, afortunadamente. Pero triglicéridos, colesterol, sobrepeso, colon que no funcionaba, etcétera. Bueno, es decir, me la pasaba simplemente donde el médico a toda hora, terrible. Me vengo para acá el 2006. No, pues la actividad inicialmente no me permitía como subir a Bogotá. Cuando voy al año, absolutamente todo funcionando en su punto. Todo. De ahí en adelante nunca más, ni siquiera yo no tengo que tomar ninguna medicina. Mi actividad acá es la tranquilidad, es esa felicidad, ese disfrute de la naturaleza. Uno con la naturaleza aprende día a día y se alegra y no sé. Pregúntales desafíos, enseñanzas, experiencias. Sí. ¿Alguna vez has pensado en contagiar como a tus vecinos? Que también... Bueno, como estamos en un área de abundancia de la biodiversidad y de la fauna, obvio, al comienzo yo soy la señora loca, porque pues cuando no permito que se acerquen, sobre todo, bueno, es bien curioso, como ya se les acabó la fauna, ya les acabó la cacería, digamos el único sitio donde ellos en un momento dado pueden venir a cazar es acá, porque pues como ya desplazaron de todos estos sectores, ya lo han desplazado. Entonces sí, no al comienzo fue bastante duro, no me querían tomar en cuenta, es decir, era más bien o la burla, en fin. Pero sin embargo, yo creo que después de 10 años y sobre todo en los últimos años que ya me comprometí tanto, yo procuro asistir a todas las reuniones que se planteé, ya sea que el Ministerio de Ambiente, ya sea participar en los CIRAP, sobre todo en el CIRAP de la Orinoquía, yo procuro estar siempre presente. Todos estos ha hecho que como que vaya, y además estoy respaldada de alguna manera por una organización, no es lo mismo ir uno solo que decir vengo en representación de la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. Entonces esto empieza a tener como cierto protagonismo, y lo último que me ocurrió el año pasado, que para mí fue bien valioso, es que, bueno, la gobernación del Meta, la gobernadora del Meta está en este momento muy comprometida con la parte la parte ambiental. De hecho, el área de ambiental le ha dado bastante recursos económicos, hacen muchas reuniones, están haciendo capacitaciones, en fin, sobre esta parte ambiental, para que reconozcamos nuestra biodiversidad. Y el año pasado les exigió a todos los municipios que mandaran a un representante a unas charlas que ellos tenían. Yo en esas charlas o en esos escenarios siempre iba como Red Natur. Bueno, esa fue la primera vez que me pusieron a hablar de mi experiencia, pero en representación del municipio de Puerto López. Eso me pareció hermosísimo, porque ya era el municipio de Puerto López quien me mandaba a mí a representarlos. Eso que hizo que también mis vecinos, que también algunos estaban allí, empezaron a verme con otra mirada, porque ya sienten que la institucionalidad está empezando a respaldarme. Entonces, bueno,
pues a eso digo, ya uno mismo se va ganando como el espacio. Otra cosa que me pareció bien bonita, fue muy interesante, aquí llegaron los de la sísmica, hace como unos 5 años, vinieron a este predio a hacer los proyectos sísmicos, y pues obvio yo es decir, yo en ese momento lo que hice fue decirles: soy una reserva natural, voy a acompañarlos a ustedes para que donde van a enterrar sus detonantes, yo les pueda decir, bueno, dicho, para que los ubicaran donde yo consideraba que le hacía menos daño a la parte que yo estaba conservando. Lo aceptaron, bueno, esto lo hicimos, y en fin, ya ellos se hicieron su trabajo. Como a los 3 o 4 meses me llaman ellos mismos para que yo les mandase las coordenadas de mi predio, porque ya iban a hacer la fase exploratoria y no querían, iban a hacer iban es decir, en lo posible, ubicar el pozo exploratorio lo más retirado de mi predio, que porque se habían dado cuenta que la actividad que yo estaba haciendo era muy valiosa y no querían entorpecerla. Y efectivamente la instalaron pues bien retirados, como 30 kilómetros de donde estoy hacia el fondo. Pues bueno, hicieron el daño en otro lado, pero es decir, para mí fue muy bonito eso, es decir, que vengan, que me llamen para decir denme sus coordenadas para no hacer daño en ese terreno. Igual Río Paila, que son los que están sembrando la caña acá, ellos vinieron hace como 10 días, yo tuve que bajar, estaba en Bogotá, tuve que venir a recibir una visita de ellos, porque querían conocer el trabajo que yo estaba haciendo aquí a nivel de conservación. Y quedamos, en ese momento hablamos algunas cosas en borrador, que muy seguramente iban a comenzar a reforzar, digamos, como a facilitar un corredor que le permitiera a todos estos pues felinos, porque yo les mostré lo que se ha visto acá, pues poder tener un área de alcance mayor, que no se queden solamente en este tramo, porque pues igual hay un momento en que eso se va a volver un problema. Entonces, bueno, eso son cosas que van dando satisfacción. ¿De dónde viene el nombre de la receta? Bueno, mañana a las 5 de la tarde, Reseda. Se da la Orinoquia porque él es solamente de suelos ácidos, requiere cambios de temperatura pues extremos, de la calor al frío, pero desafortunadamente ya está casi que extinto. Yo estoy defendiendo 2 arbustos que tengo allí guardados, y él suelta una fragancia muy hermosa hacia las 5 de la tarde, e incluso en el llano hay muchas canciones y poemas que mencionan a la reseda. En las canciones la llaman la reseda, porque la flor se llama la reseda y el árbol se llama la reseda. Entonces, como yo cuando compré esto no tenía titulación, cuando solicité la titulación, pues decidí colocarle el nombre de la región, que es pues solamente la Orinoquia, la Reseda. Incluso no sé si ustedes son familiares, hay una canción que dice: por fin la voy a tener cerquita de mí otra vez, es más fragante que la rosa, es como la Reseda. Bueno, viene el nombre. ¿Más? Cuando te viniste para acá, ¿algo te dio especialmente duro de la vida que llevabas, de dejar la vida que llevabas? Bueno, no sé. Yo no sabría decir, sí fue un cambio bárbaro, pero yo diría que más que cambio, es decir, en la ciudad generalmente yo siempre tenía un jefe que me decía qué tenía que hacer. Es decir, y claro, yo de pronto pues me desbordaba y hacía cosas por mi cuenta, pero siempre tenía quien me colocara al derrotero. Siempre era el que decía: va por acá, esta es el estatuto, estas son las normas, etc. Aquí yo llegué a ser yo sola. Es decir, yo era la que tenía que empezar a decir por dónde voy, qué quiero. O sea, planificar y saber cuál era mi objetivo. Yo recuerdo que a nivel de conservación, yo en ese momento empecé como en el año 2008, definí que a nivel de conservación yo decía: la Reseda va a ser un refugio para la fauna silvestre. Entonces, digamos como que ese fue como mi mayor, digamos como cambio, es decir, si yo no lo hacía,
quedaba como si fuera un corcho en un remolino que no sabía qué hacer. Bueno, y ahora me levanto y qué tengo que hacer, y si no tengo aquí el jefe que me está gritando que porque no lo estoy haciendo, no me está exigiendo, sino eso. Yo creo que ese fue el cambio, pero fabuloso. Es decir, después fue fabuloso, pues porque, no sé, qué bueno uno cuando se vuelve su propio jefe. Y nota, es decir, y va a su ritmo y va a lo que uno se ha definido que debe ser. Pero de resto no, de resto, como le digo, hasta la salud. Cuando me di cuenta de esos cambios a la salud, fue increíble, impresionante. Y además incluso hasta ese momento sentía que yo había sido muy bendecida porque muchas de mis compañeras o algo así en esa edad no habían llegado así, es decir, ya estaban muy achacadas, porque es que no nos digamos mentiras, la vida profesional en las ciudades es terriblemente estresante, terriblemente estresante. Ya ustedes cuando salgan a ese mercado se van a dar cuenta. O sea, yo digo que las grandes ciudades le dan a uno muchas oportunidades, hartísimas, pero igual se las cobran. Así como se las da, se las cobran. Es decir, un punto en el que tú digas como me arrepiento o que hayas sido una situación tan difícil que tú hayas como pensado 2 veces el haberte venido acá. Bueno, hasta buena pregunta, porque precisamente el año pasado, y de pronto aquí ustedes casi que están como fruto de esa yo diría que yo tuve ¿cómo se le llama eso? Cuando uno tiene la crisis de los 20 años. El año pasado estaba cumpliendo 20 años de haber comprado el predio, lo compré en el 95, el año pasado era el 2015, y de pronto yo venía de una serie de cambios, es decir, sobre todo aquí es muy importante el apoyo, o sea, el trabajador, el encargado es fundamental. Cuando, pues lo digo para mí, ¿no? Yo me imagino que... y yo venía en una serie de... Cuando vinieron todas estas empresas, es decir, hoy en día conseguir la mano de obra aquí no es fácil, que se quiera venir para la finca no es fácil, todos quieren trabajar son en las compañías o petroleras en ese momento, o ahora las compañías estas agrícolas, porque bueno, no sé, pues tienen de pronto un mejor salario, en fin, tienen una serie de cosas y además sienten que tal vez no es tan duro como el campo, por decirlo así. Entonces yo estaba pasando yo creo que me llegó una crisis en la cual no quería más, o sea, yo decía era que quería tomar una distancia, o sea, tomar 1 año o 2 años sabáticos, porque ya no quería estar como frenteando este tema, o sea, sentía yo que, bueno, no sé, así es que empecé a buscar, entonces definí como una especie de portafolio, definí un portafolio como para ver qué podía yo, con quién podría yo conseguir a alguien que lo recibiese o como incomodato o tener actividades de tal manera que yo me pudiese retirar y alguien lo pudiese administrar, ¿sí ve? Bueno, una de esas partes del portafolio fue como volverlo como una especie de laboratorio para la docencia. Otra parte que lo consideraba que me pareció importante en ese momento era volverlo como tránsito para la fauna. Algunas veces las corporaciones decomisan animales, por ejemplo loros, en fin y todo en Bogotá, los quieren devolver a su hábitat y tienen que hacer ese tránsito muy largo desde Bogotá hasta Casanare, por ejemplo. Entonces decía, bueno, quédense acá una temporada, en fin, empecé a tocar muchas puertas. Y bueno, eso fue como en junio del año pasado. Estuve siempre pensando fue en darlo en comodato, no importaba, lo único que pedía era que fuera una organización ambiental, que fuera que me asegurasen que la parte de conservación no la iban a tocar, que podían trabajar si fuera parte comercial, esta área, la parte alta, que la llamamos aquí la banqueta, en producción, pero una producción limpia, porque es que lo que se hace limpiamente, mejor dicho, lo que yo haga aquí en mi parte productiva va a afectar la conservación. Si yo aquí aplico agroquímicos, pues obvio que esos agroquímicos al llover, en fin, pues van a ir a afectar lo que yo estoy conservando. Entonces, bueno, eso digamos lo planteé así. Estaba dispuesta, no importaba, es decir, no pedía ni un peso, simplemente quería irme, retirarme. Pero en ese momento la Fundación Omacha
instaló unas cámaras fototrampeo porque ellos estaban interesados en hacer esto como una zona de paso para los ocarros. Y querían ver si encontraban ocarros en la zona que yo estaba conservando. Efectivamente sí los encontraron, pero también encontraron muchos depredadores, entonces no les llamó la atención después a la final. Y cuando yo vi todas esas fotos tan hermosas, es decir, cuando vi toda esa cantidad de fauna en una área, es decir, el área, ustedes de pronto pueden, no sé si tendrán la oportunidad de verlo mañana, pero ese pedazo donde ellos colocaron la cámara que solamente cubren como 10 hectáreas, y la cantidad de fauna silvestre que hay ahí es impresionante, y sobre todo que es, como les digo, es una zona donde yo camino y yo nunca la veo, es decir, porque pues, ellos se esconden, ¿sí? Y además yo salgo con perros, etcétera. Entonces, bueno, me levantó el ánimo nuevamente, ya me importó 5 y dije yo, no, es increíble, sí, lo que uno está haciendo sí vale la pena, es decir, yo creo que de pronto uno siente que se le bajan las energías es cuando siente que lo que hace, ¿para qué lo está haciendo? ¿Será que sí tiene significancia? Bueno, ahí me di cuenta que sí tiene, para muchos tiene significancia, así que creo que no, yo creo que fue un momento como desánimo o algo así, e incluso decía, no importa, y me quedo sola, no interesa, pero le sigo en eso. ¿Cuáles son esos detalles? Ay, gracias. Tú nos decías que has aprendido mucho de la naturaleza, pero ¿cuáles son esos detalles que tú dices que solo se pueden aprender estando acá? Que por ejemplo nosotros leamos un libro, nos enseñen en clase, pero esos detalles que uno dice que en campo es la única parte donde uno puede aprender. No, yo no digo que la única parte, mira, yo por ejemplo, valen las infidencias también, pero a ustedes de pronto les va a poder pasar. Yo tengo 2 hijas y ellas pequeñas peleaban mucho. Yo creo que ustedes también de pequeñas tenían que pelear con sus hermanas. Y los apartamentos pequeños en Bogotá, eso es una que se aplica en la vida de uno, no sé. Y así tendría muchas cosas más que citarle. ¿Cuál es tu sueño con la reserva? ¿Qué sueño? Eso, que siga siendo el refugio de la fauna, que sirva para, es decir, que esos que no tienen en un momento dado como voz, como representación en los espacios, y que pueden decir, hey, ahí estamos nosotros acá y merecemos también, es decir, la tierra es para todos, la creación es de todos, y no solamente pues el hombre se enseñoreó y se creyó el cuento de que lo habían puesto aquí para poner a los animales a su disposición, pues estar defendiéndolos a ellos, es decir, ese es mi sueño. ¿Cuál es el mayor desafío que ha tenido la reserva? El mayor desafío es volverla que no dependa de mí. En este momento, los costos del sostenimiento de la reserva, pues, o de la finca como tal, solamente, digamos, lo que produce la finca, básicamente, que es lo del ganado, o sea, los animales que son las vacas que ya cumplen un periodo de 9, 10 años, yo las saco a venta, y los animales, los hijos, que son machos, las hembras generalmente las guardo para así, reemplazando a la vaca, y los machos los vendo. Entonces, con esas ventas que se hacen anuales, yo cubro el 70% del funcionamiento de la reserva. Perdón, el otro 30% lo cubro con mi pensión. Eso hace que la función, digamos que la existencia de la reserva como reserva natural, o sea, si yo tuviera todas las 80 hectáreas en ganado, muy seguramente puede ser que me diese, porque aquí el problema son los costos fijos de tener el trabajador, etcétera, etcétera, el gasto de la luz, bueno, en fin, todo eso no es lo mismo si yo lo hago que sea solamente 50 hectáreas a que me produzcan 80 hectáreas o 40 hectáreas. Entonces, pues necesito que ese 30% que lo estoy subsidiando yo siempre exista, y más allá de cuando yo me muera. Si yo me muero se acaba la pensión, y muy seguramente, y además, digamos, dentro de ese 30% yo no estoy metiendo mi administración, porque para mí, pues como lo estoy pasando aquí delicioso, pues sinceramente no sé cómo valorar, como si yo le pusiese precio a eso se iría por las nubes, ¿cierto? Entonces, bueno, lo cierto es que ese es mi reto,
es volverlo que la reserva sea autosuficiente dentro de su función de conservación. Es decir, que ese 30% tiene que aportarlo los gastos ecosistémicos, los servicios ecosistémicos o, pues no sé, es decir, no meterle más ganado, no quiero más ganado porque meterle más ganado es sacrificar lo que tengo en conservación. O ecoturismo. ¿Cómo? Ecoturismo. Ecoturismo, sí. Sí, ese fue, yo intenté una vez, pero me di cuenta que yo no tengo es decir, para atender turistas se requiere tener cierta habilidad y creo que yo no la tengo. Sí, yo creo que no. Pero bueno, también es posible que yo no esté presente y que sea otro el que lo haga así, pero bueno, sí, eso puede ser. Me gustaría más un turismo que sea, sí, bueno, bien dirigido, ecoturismo, tiene razón, sí, es eso, no turismo como tal, sino ecoturismo. ¿El Estado no te puede pagar a ti por cuidar sus servicios ecosistémicos? Eso se está buscando un poco, pues que se logre reglamentar. Sin embargo, hay un proyecto de pago por servicios ambientales, ¿cierto? Y salió de tal manera que se empieza a hacer el pago, pero que al cabo de los 5 años el Estado tiene que comprar el predio. Y pues bueno, si esa es la condición, yo por ejemplo no voy a aplicar nunca eso, porque a mí no me interesa venderlo. Además, pues es decir, es algo que nosotros siempre hemos querido y discutimos. El Estado no es decir, él no es buen cuidador a nivel de la parte ambiental, sino qué pasa con los parques generalmente los tienen, porque es que él no tiene la infraestructura, es decir, no tiene la capacidad para poder cuidar, para poder vigilar que las cosas funcionen como debe ser. En lugar de tomar al privado como un aliado, porque nosotros como privado estamos en el predio, estamos cuidando, en lugar de tomarnos como un aliado, ellos dicen tenemos que comprar, pues es absurdo. Pero sí, definitivamente estamos tratando de dar esa lucha, porque esa sería una de las formas. Porque, por ejemplo, en este caso, digamos, le puede decir, no, solamente es lograr buscar el 30% o 10%, porque el otro 20% me lo consigo por tal, no sé qué. Pero sí, estoy segura y es mi reto y lo voy a lograr, es que pues en el transcurso de 4 o 5 años ya tenga definido proyectos o programas ya andando para que se logre tener ese monto.